Pero Francisco Martín Moreno, aparte de ser un novelista histórico, para mi gusto extraordinario, y un gran dueño de una narrativa también igual subyugante, es un hombre muy interesado en la vida política de su país y ha venido siguiendo a lo largo de su historia y de sus intervenciones mediáticas una posición de peso cuando sobre opinión pública se trata. Y saludo esta mañana a Francisco Martín Moreno. ¿Cómo estás, mi querido Francisco? Esta mañana te saludo. Gracias, mi querido Pedro, gracias por permitirme hablar contigo y con tu enorme audiencia. Francisco, últimamente, pues ya sabes, las benditas redes sociales te han puesto en la mira por muchas de tus opiniones, por muchos de tus artículos, por muchas de tus novelas, por muchas de tus mensajes que das a la nación para tratar de conformar opinión pública. Y el próximo domingo se está organizando en toda la República Mexicana una marcha del que yo sé que tú no eres organizador, mas sí un hombre que apoya e impulsa a que haya este tipo de manifestaciones, porque no son otra cosa más que reductos de conciencia, ¿no? Un país que necesita conciencia. ¿Qué opinas de todo esto que se está armando? Bueno, me parece muy bien, Pedro. A mí me parece que una sociedad que no protesta es una sociedad enferma. Sí, yo creo que no podemos tragarnos el malestar porque por algún lado va a salir. Entonces yo creo que es muy sano que se organicen este tipo de protestas, porque además, Pedro, no solamente va a estar en la Ciudad de México, sino ya está organizado en Guadalajara, en Saltillo, en San Luis Potosí, León, Toluca, Aguascalientes, Monterrey, Hermosillo, Mexicali, bueno, Jalapa, Campeche, Chihuahua, en fin, en buena parte del país, Pedro. O sea, se ha conformado por esta organización de Yo Soy el Chaleco, bueno, así es como le pusieron estos jóvenes que lo están organizando, Chalecos México, Chalecos Verdes México, y me parece que es una gran idea que tenemos que secundar, Pedro. ¿Por qué? Porque yo creo que el pueblo de México en su coraje mucho más que justificado se equivocó, Pedro, se equivocó, porque estuvo muy bien, por ejemplo, que hubieran votado por un cambio, si tú quieres, que hubieran votado por López Obrador. Está muy bien que hubieran votado por López Obrador, pero no que le hubieran entregado, y esto es un poco donde comienza el origen de esta marcha, que no que le hubieran entregado también el Congreso Federal, Pedro, y no solo el Congreso Federal, sino 19 congresos estatales. Entonces aquí creo que nos volvimos a convertir en el país de un solo hombre, que como tú y yo lo platicamos en innumerables ocasiones en la radio, pues vimos lo que fue el país de un solo hombre con Santana, lo que fue un país de un solo hombre con Porfirio Díaz, lo que fue con Victoriano Huerta, y también lo que fue durante muchos años un solo hombre, aunque hubieran sido sexenios, por parte de la dictadura perfecta. No queríamos volver al país de un solo hombre, sin embargo le entregamos el país al Ejecutivo y también el Legislativo, y también existe la amenaza de que también el Poder Judicial también lo controle López Obrador. ¿Por qué sostengo esto? Desde que surgió aquella expresión de que se aumentaran en 5 los integrantes de la Cámara, perdón, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces cuando surgió este movimiento y dije, bueno, esto fue lo mismo que hizo Chávez en Venezuela, ¿qué quiere decir? Que entonces el presidente tendría el control también, porque estos 5 que faltarían, nuevos ministros, más los que va a nombrar él de aquí al 2021, pues tendría el control de la Suprema Corte de Justicia, y entonces sería un presidente que tendría el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial en su mano. Esto no puede ser, Pedro, porque ya sabemos, la historia nos lo ha demostrado hasta el cansancio, a dónde va el país dirigido por un solo hombre y a dónde va un país en donde existe la desaparición de poderes. Entonces, por eso es que tenemos que salir a la calle, Pedro, a protestar para defender nuestra democracia, porque claro, vamos a llegar entonces a una dictadura por la vía democrática, tal y como llegó Chávez pues hace 18 años. No podemos, Pedro, tenemos que ir a la calle a protestar, no solamente para defender nuestra democracia, sino para construir el Estado de Derecho que tantas veces prometió López Obrador durante su campaña presidencial. Cuando se llega a estos
poderes absolutos, omniscientes, omnipresentes, todopoderosos, llega el deterioro porque nuestra democracia no es una democracia educada, es una democracia relativa. Y yo me pregunto si en este momento somos una democracia, Francisco, cuando tenemos a la sociedad consciente en silencio, a la sociedad, digamos, dueña del capital en silencio, cuando tenemos problemas subyacentes en el país que no salen a la luz y cuando salen a la luz son minimizados. Y estamos construyendo un camino que no lo quiero comparar con ningún otro país porque la historia es la historia y es única para la historia de los pueblos, pero creo que aquí pudiéramos estar sentando las bases de algo de lo que nos podríamos arrepentir en el futuro y no muy lejano. Es correcto, es correctísimo, Pedro. Si tú ves, la sociedad mexicana no está acostumbrada a protestar. Ahora mismo tenemos en la Ciudad de México una gran cantidad de contingencias ambientales. Estamos respirando veneno y la gente no protesta. Vimos cómo se destruyen selvas y la gente no protesta. La gente tiene una confusión con el patrimonio público. ¿Por qué? Porque lo que les importa es del zaguán de su casa para adentro, pero no para afuera. Por eso cuando vemos la cantidad de presupuestívoros que llegan al gobierno a robar, pues no vemos esas marchas gigantescas como las que se dieron en diferentes países cuando descubrieron que los políticos eran unos corruptos. Entonces ahora yo creo que esta es una buena oportunidad para hacerlo, aun cuando lo hicimos, Pedro, y tú estuviste también en aquella marcha para protestar en contra de la delincuencia cuando López Obrador era jefe de gobierno y los secuestros se dispararon hasta el infinito. Bueno, salimos todos a protestar y él nos criticó diciendo que era la marcha de los pirurris. Entonces, claro está que nos van a decir lo mismo el domingo y claro está que también van a decir, Pedro, que si van, no sé, déjame dar un número, 200,000 personas a protestar, van a decir que fueron 3,000 y van a sacar fotografías también aisladas para decir que no tuvo ninguna trascendencia la marcha, o sea, para ningunear y para disminuir todo este movimiento social que es tan importante, Pedro. Todos tenemos que ir este próximo domingo o perderemos el derecho a quejarnos. Ya basta de que, como tú bien decías, ¿no? Pues los empresarios están silenciosos, nadie habla, nadie se queja, nadie protesta más que en las pláticas de café. Pero bueno, esto no es suficiente, Pedro. Tenemos que tomar una participación activa para que el presidente de la República se dé cuenta que la sociedad está agraviada y la sociedad está enojada y está disgustada. Solamente en el mes de diciembre se perdieron 400,000 empleos. Y estamos viendo con horror. Ahora mañana en la mañana el INEGI va a sacar los datos de desarrollo económico del primer trimestre de este gobierno. Y quiero ver cuál va a ser el desarrollo económico que vamos a tener. Y esto también es preocupante porque estamos viendo la cantidad de empleos que se pierden. Para mí, gobernar, entre otras razones, es crear empleos, y los empleos no se están produciendo, pero sí, en cambio, se están limitando las posibilidades de desarrollo del país, dado que se está cancelando abruptamente la reforma educativa que era tan promisoria. Yo estoy de acuerdo en que podría haber tenido algún error, pero cancelarla como la están cancelando para darle el privilegio a un grupo pues terrorista como es la coordinadora de trabajadores de educación es un peligro. Haber cancelado el aeropuerto fue otra irresponsabilidad, porque enterrar 200,000 millones de pesos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en un país donde el 42% de las escuelas públicas de primaria carecen de servicios sanitarios para los pequeñitos, es un atrevimiento y es una gran irresponsabilidad, como lo es haber cancelado también las rondas petroleras que significaban para México ingresos por 200,000 millones de dólares. Ya ni hablemos entonces de la inseguridad. Estamos viendo todos los días cómo ha crecido, mucho más que en el gobierno anterior, durante la pandilla que lamentablemente nos gobernó, esta pandilla que sulfuró y que enojó a la sociedad al extremo de haber votado no solamente por el presidente, sino también por el Congreso de la Unión. Bueno, vemos, Pedro, el deterioro que hay
a nivel nacional en todos los órdenes de la vida política, y sin embargo nadie protesta. Pues es la hora que nosotros sí lo hagamos, porque vimos cómo llegaron tarde los venezolanos a la protesta, y vimos entonces en qué se ha convertido Venezuela al día de hoy. Por eso creo que esta invitación que tú me haces a participar en tu programa tan escuchado me anima mucho, Pedro, porque tenemos que protestar, o habremos perdido el derecho a hacerlo en el futuro. Tú publicas recientemente un libro, tu más reciente libro se llama El Ladrón de Esperanzas, del que aquí hemos hablado. Me inquieta la idea de saber que en algunos lugares, si bien es cierto, el libro no está proscrito, no está promovido, es decir, no está, digamos, dentro de los bestsellers que se recomiendan, digamos, de la temporada, así como luego se recomiendan series en Netflix o la mejor película que está en cartelera. También para los que amamos la lectura, hay los libros recomendados, ¿no? Y dentro de los libros recomendados, tú siempre has sido un referente. Has sido con tus arrebatos carnal, digo, no tus arrebatos carnal, sino los de tus libros. Sí, exacto. Sí, muy bien, muy bien. Pero el hecho es que hoy El Ladrón de Esperanzas, en algunos lugares, lo veo escondido, Pedro. Sí, lo veo escondido. No me gusta verlo así, porque es como una libertad entre comillas. No sé si me explique, Francisco. Claro, con toda claridad, Pedro. Tú vas a muchas librerías y antes, en cualquiera de mis Méxicos, México Negro, México Secreto, México Acribillado, México Ante Dios, en fin, de la treintena de libros que tengo publicados, pues siempre nos permitían poner pilas de libros para que la gente los viera. Sí. Y no solamente eso, sino también poníamos cartelones y lo ponían en las mesas de las novedades y desde luego en los anuncios de la clasificación de los libros más vendidos. Sí. Yo sé que ahorita yo voy en un primerísimo lugar en los libros más vendidos porque hicimos una primera edición de 50,000 ejemplares y se agotó. Sí. Y ahora ya reimprimimos otros 50,000. Entonces, ¿pero por qué lo hacen? Bueno, pues por precaución, Pedro. Es lo mismo que me pasó con muchos colegas tuyos de la radio y de la televisión que se negaron a entrevistarme. Dijeron, no te podemos entrevistar con este libro. Si fuera un histórico está muy bien, pero no. Y bueno, igual me esconden en las librerías, pero quien vaya a las librerías lo tiene que pedir porque lo tienen, pero no lo exhiben, lo tienen. El otro día me pusieron, Pedro, a mí mismo me pasó, pedí el libro y lo tenían escondido detrás de un escritor de quinta que se llama Miguel de Cervantes y Saavedra, imagínate. Yo pusieron el libro del Quijote y atrás estaba el mío. Digo, me honra, ¿verdad? Me honra. Te honra estar junto al manco de Lepanto, pero eso no quiere decir que me lo escondan. Sí, no, además, digo, hay espacio para... Mira, el día que perdamos el espacio para pensar sobre nuestras disquisiciones cotidianas, ese día vamos a perder todo, porque tú y yo, digamos, hemos hecho una labor en la vida, bueno, mala, regular, como sea, pero vamos de salida, Francisco. Pero, claro. ¿Qué pasa con las generaciones que están empezando a vivir un México que tiene una libertad condicionada a la temporalidad de ver con apertura o ver con cerrazón cosas que por naturaleza, por definición, tendrían que ser pan de todos los días? Y yo quiero hacer hincapié en esto porque plumas como la tuya, en primer lugar te invito a que sigas produciendo porque lo tienes que seguir haciendo, es tu obligación. Es una obligación ante la sociedad de que Francisco Martín Moreno siga publicando libros y tienes una obligación cotidiana con la opinión. Y por eso te invito, así públicamente, a que sigas teniendo una posición y una presencia en la opinión pública nacional. Hacen falta voces absolutamente honestas como la tuya, porque lo sé, pero también comprometidas e inteligentes. Y es por eso que esta promoción de lo que será esta marcha del próximo domingo no es porque vaya en contra de nadie,
sino porque va a favor de un México, o por lo menos de un México que muchos millones de mexicanos nos hemos imaginado, hemos tenido, sí, a punto de tomarlo con la mano y de repente se nos va y se alarga y se aleja. Y quisiéramos verlo cerca y a veces no nos dejan tocarlo, Francisco. Así es, Pedro, por eso a mí me alarmó tanto la declaración del presidente el otro día cuando dijo que no se pasen, porque ya saben lo que les va a suceder, refiriéndose obviamente a los columnistas, a los periodistas. Yo también por este medio haría un llamado a todos mis colegas de no dejarnos amenazar, de no callarnos. Es decir, México está en un grave peligro en este momento, Pedro. No podemos permitir que ni se crea un tribunal constitucional por encima de la Corte, ni tampoco que se aumenten los 5 ministros que ya propuso el líder del Senado de Morena en el Senado de la República. No podemos permitirlo, Pedro. Tenemos que seguir adelante en la construcción de un Estado de Derecho, porque las 3 palabras que ha gritado México desde la conquista ha sido justicia, justicia, justicia. Y esta justicia no la vemos desde el momento en que nombran a un fiscal carnal, Pedro. Esto sí no se vale. No. Es una traición, digamos, al electorado que soñó con finalmente construir un Estado de Derecho, con un fiscal como el del Perú, que encarcela ya a 3 presidentes, o un fiscal como el de Brasil, que encarceló a Lula, o un fiscal como hasta el propio de Guatemala, que también encarceló al presidente de la República. Entonces, esto es lo que necesitamos los mexicanos, es un bálsamo, es una palmada en la espalda, y esta construcción del Estado de Derecho tan prometida, no la vemos por ningún lado, y por eso hay que ir a la calle, Pedro, el próximo domingo, sin falta, a las 11 de la mañana, en el Monumento a la Revolución. Yo me pregunto si hubiera en México un político que se suicidara como Alan García por estar sujeto a ser preso de su conciencia y decir, chin, me van a acusar por algo de Odebrecht, mejor me quito la vida. A ver quién sería el chulo en este país, y digo chulo porque en otros países eso suena diferente, a ver quién sería el chulo en este país que se pagara un plomazo porque lo anduviera persiguiendo la justicia mexicana. Sí, Pedro, sí. Bueno, porque la policía, el fiscal en Perú es un fiscal eficiente que no depende de la voluntad política de nadie. Del presidente. Sí, tiene toda la libertad de actuación, toda la autonomías que en México también se están destruyendo todos los días. Por eso es que esta autonomía del Poder Judicial es tan importante, porque el día que la perdamos, estaremos perdidos, Pedro. Vamos a la calle el próximo domingo. Gracias, Francisco Martín Moreno, gracias por tu presencia, por tu pertinencia en este tipo de asuntos que le competen a México, y ahora te está escuchando gente en toda la República Mexicana y muchos en los Estados Unidos que, aunque están allá, siguen teniendo una presencia y una ocupación por lo que son sus raíces, un país que ellos tuvieron en algún momento que abandonar justamente porque sus esperanzas habían sido traicionadas. Te mando un abrazo, como igual, siempre. Pedro, muchas gracias y saludos a tu audiencia. Que estés muy bien. Muchas gracias, Francisco Martín Moreno.